Veamos el teorema de convergencia para el método de punto fijo o método de iteraciones sucesivas. Si se tiene una función igual f de x en un intervalo cerrado AB que satisface las siguientes condiciones: que la función sea continua en el intervalo y que todas las imágenes pertenezcan al intervalo para todos los x del intervalo, y que satisfaga la condición de Lipschitz. En el supuesto que se elija un valor x0 perteneciente a y, se genera una sucesión de valores xn definida de tal forma que xn más 1 es la imagen de xn, que converge a la solución alfa de la ecuación x igual a f de x. Vamos a hacer la demostración de que la sucesión xn converge al valor alfa. O sea que lo que tendríamos que probar es que el límite de los xn cuando n tiende a infinito nos da alfa. Vamos a hacerlo por la condición de Lipschitz, trabajándola. Entonces, vamos a estimar la diferencia xn menos alfa por la definición como xn sería igual a f de xn menos 1. Fíjense en que nosotros tenemos que xn más 1 es f de xn, o sea, de un valor anterior. Y como decimos que converge al valor alfa, va a ser que alfa es igual a f de alfa. Si restamos ambas expresiones, se genera esta expresión de que xn menos alfa es igual a f de xn menos 1 menos f de alfa. Por la condición de Lipschitz que ya vimos en el video anterior, f de x1 menos f de x2 en valor absoluto es menor o igual que un valor L por x1 menos x2, siendo este valor L un valor entre 0 y 1. Si lo aplicamos entonces a esta expresión, f de xn menos 1 menos f de alfa, por esa condición de Lipschitz es menor o igual que ese valor L por la resta en valor absoluto de las abscisas, con ese valor L entre 0 y 1. Con lo cual, entonces, si volvemos acá y tomamos valor absoluto acá y reemplazamos con esta expresión, nos va a quedar que xn menos alfa es menor o igual que L por xn menos 1 menos alfa en valor absoluto. Hagamos ahora, entonces, otra aplicación de la misma expresión, xn menos 1 menos alfa. Si hacemos algo parecido a lo que habíamos partido, será igual a f de xn menos 2 menos f de alfa. Usando la condición de Lipschitz, nos dirá que f de xn menos 2 menos f de alfa en valor absoluto, por la condición de Lipschitz, es menor o igual que L por el valor absoluto de xn menos 2 menos alfa, para L variando entre 0 y 1. Con lo cual, entonces, si unimos estas dos expresiones, tendremos que xn menos 1 menos alfa en valor absoluto es menor o igual que L por xn menos 2 menos alfa. Pero si ahora unimos esta expresión con esta que habíamos dejado pendiente, tendremos que xn menos alfa en valor absoluto sabíamos que era menor o igual que L por xn menos 1 menos alfa en valor absoluto. Pero si a esta expresión ahora le aplicamos lo que acabamos de encontrar, entonces nos va a quedar que es menor o igual a su vez que este L lo volvemos a copiar y copiamos la cota que hemos encontrado, que es L por xn menos 2 menos alfa. Si hacemos la cuenta, esto nos queda L cuadrado por el valor absoluto de xn menos 2 menos alfa. Entonces hemos llegado hasta el momento de que xn menos alfa es menor o igual que L cuadrado por xn menos 2 menos alfa. Si aplicamos repetidamente esta desigualdad, llegaremos a que xn menos alfa en valor absoluto es menor o igual que L a la n por el valor absoluto de x0 menos alfa en valor absoluto, como hemos dicho.
Fíjense, si yo acá resto n, me va a aparecer n en la potencia, pero n menos n nos aparece este x0, con este valor L variando entre 0 y 1. Bueno, entonces, como este valor varía entre 0 y 1, si nosotros tomamos el límite a este lado, será menor o igual que el límite de esta otra expresión, pero como en valor absoluto, como este valor L es menor a 1, cuando n tiende a infinito, esto va a tender a 0. Eso lo han visto en análisis matemático. Entonces, el límite del valor absoluto de xn menos alfa, cuando n tiende a infinito, nos quedaría menor o igual que 0. Pero como es el límite de un valor absoluto que es positivo de por sí, entonces ya no es menor o igual a 0, sino exactamente igual a 0. Pero si el límite de un valor absoluto, que es una diferencia, es igual a 0, es porque el límite de xn es igual al límite de alfa, pero como es una constante, el límite de alfa nos da alfa. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la sucesión de los xn, cuando n tiende a infinito, converge a alfa. ¿Quién era alfa? La raíz de la ecuación x igual a f de x. Vamos a aplicar este concepto en algunos ejemplos. Supongamos que tenemos esta función f de x igual a x cuadrado menos x menos 4 y la vamos a trabajar para determinar su raíz, por eso la tenemos igualada a 0. Y fíjense en que observamos que es verdad que tiene una raíz en el intervalo 2, 4. Bien, esa es la raíz que queremos determinar, si bien tiene otra raíz en el intervalo menos 2, 0, pero la que pondremos nuestra atención en determinar en este momento será la que tiene en el intervalo y que hemos marcado allí, que es el 2, 4. Encontrar, dice, cuál de las siguientes funciones verifica el teorema de convergencia. Fíjense en que lo que nosotros teníamos que hacer era construir funciones que cumplan que x es igual a f de x. Bien, si desde acá, fíjense, esta x la pasáramos al otro miembro, nos quedaría x igual a x cuadrado menos 4. Esa x cuadrado menos 4 es una f de x. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Intentar despejar x desde acá. Entonces pasaríamos el 4 sumando, el x sumando y esta potencia pasaría como raíz. Entonces raíz de 4 más x es otra f de x que pudimos construir. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos escribir este x cuadrado como x por x. Y entonces tratar de despejar una de esas x. Vamos a hacerlo entonces por parte. Pasamos el 4 sumando, el x sumando y como tenemos x por x, una de esas x para poder despejarla pasamos dividiendo. Por eso nos queda x más 4 o 4 más x sobre x. Bueno, vamos a ver entonces de estas tres funciones que nosotros hemos podido construir desde la función que tenemos representada acá, que es x cuadrado menos x menos 4 igual 0, desde esa ecuación, veamos cuáles de estas funciones f de x pequeña cumplen el teorema de convergencia. Recordemos que el teorema de convergencia teníamos que tener una función continua en el intervalo AB, que las imágenes quedaran autocontenidas dentro del intervalo AB y que satisfaga la condición de Lipschitz, que la podemos ver a través de esta condición o bien la podemos ver a través de que el valor absoluto de la derivada sea menor a 1 para todos los x del intervalo. Bien, veamos entonces. La primera función, dibujamos x cuadrado menos 4 en el intervalo 2, 4. Fíjense en que nos queda esta función, pero que la imagen queda contenida en el intervalo 0, 12.
es una función continua, pero las imágenes no quedan contenidas dentro del intervalo 2, 4. Como falla una de las condiciones del teorema de convergencia, podemos ver que no se va a verificar. Por lo tanto, no vamos a poder aplicar la fórmula de iteración xn más 1 igual a f de xn para encontrar la raíz alfa. Veamos entonces con la segunda función. Veamos de graficarla, si la dibujamos a la función raíz de 4 más x en el intervalo 2, 4, fíjense en que nos queda autocontenida dentro del intervalo 2, 4, porque las imágenes, bueno, primero veamos que es una función continua. ¿Qué más podemos observar? Que el intervalo de imágenes quedan dentro del intervalo 2,45 hasta 2,85 y eso está incluido dentro del intervalo 2, 4. Por lo tanto, sí cumple las dos primeras condiciones del teorema de convergencia. Y además, si graficamos la derivada de esta función, que es un medio de 4 más x a la menos un medio, la gráfica en el intervalo 2, 4 nos queda esta representación. Fíjense en que los valores están entre 0,17 y 0,21 más o menos, o sea que el valor absoluto de esta función está entre menos 1 y 1, las gráficas para cualquiera de los x que están en el intervalo 2, 4. Por lo tanto, sí cumple la condición de Lipschitz que vimos en el video anterior. Por lo tanto, con esta función sí podemos iterar aplicando la fórmula xn más 1 igual a f de xn. Entonces, encontremos con qué condición. A ver, como sí cumple las condiciones del teorema, busquemos una raíz trabajando con 4 decimales redondeados y hasta que se cumpla que entre dos iteraciones sucesivas el error sea menor o igual que 2 por 10 a la menos 3. Hagamos la tarea. Entonces, partimos de x igual 2. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Acá. Entonces nos va a quedar que el x1 es raíz de 4 más 2, o sea, raíz de 6. La raíz de 6 tomada con 4 decimales redondeados nos queda este valor. Ahora veamos si este x1 ya es la raíz en las condiciones que nos han pedido. Si hacemos la diferencia en valor absoluto entre x1 y x0, nos queda 0,4495. Esto no es menor que 2 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, no es la raíz en las condiciones que nos lo han solicitado. ¿Cómo seguimos? Buscamos x2 como la raíz de 4 más el valor de x1. Hacemos ese reemplazo y nos queda 2,5396. Si hacemos la diferencia entre 2,5396 en valor absoluto menos 2,4495, si hacemos calculamos el valor absoluto de x2 menos x1, que sería el valor absoluto de la diferencia entre 2,5396 y 2,4495, vemos que el error es mayor a 2 por 10 a la menos 3. Entonces todavía no estamos en las condiciones de la raíz. Avancemos un poco más. Reemplazamos este x2 en la fórmula de f de xn. Entonces, sería en nuestro caso raíz de 4 más el x2. Hacemos el cálculo. Nuevamente sacamos la diferencia en valor absoluto entre x3 y x2. Vemos que es más grande que 2 por 10 a la menos 3. Hacemos un cálculo más, determinamos x4 como la raíz de 2 más x3, sacamos el valor redondeado, hacemos la diferencia en valor absoluto entre x4 y x3, vemos que aún no se cumple la condición de error. Una vez más, avanzamos una iteración más.
Entonces, hacemos el cálculo de x5 como la raíz de 4 más x4. Nos da este valor, 2,5614. Si hacemos el cálculo de la diferencia entre 2,5614 y 2,5607 en valor absoluto, esto nos da 7 por 10 a la menos 4. O sea que sí cumple la condición de que es menor a 2 por 10 a la menos 3. Entonces, esta es la raíz alfa para nuestra función. ¿Cuál? Esta, la función original, donde en el intervalo 2, 4. Bien, vamos a trabajar esta otra función para ver si también obtenemos convergencia. Si graficamos la función x más 4 sobre x en el intervalo 2, 4, nos da este gráfico de una función continua y que las imágenes, fíjense, nos quedan entre 2 y 3, o sea que quedan autocontenidas dentro del intervalo 2, 4. Si hacemos la derivada de esa función y hacemos su representación gráfica, nos queda esta función, fíjense, entre menos 1 y menos 0,25. En valor absoluto vemos que la derivada nos ha quedado entre menos 1 y 1 positivo por el valor del L. Por lo tanto, esta función también verifica el teorema de convergencia. Bueno, entonces, ¿desde dónde vamos a partir? Desde x0 igual 2, partamos, reemplacemos 2 más 4 todo sobre 2 y así obtenemos este valor 3. Luego, ahora hacemos 3 más 4 todo sobre 3 y así obtenemos este valor x2. Si hacemos las diferencias, todavía no tenemos la condición de error. Ahora reemplazamos este 2,3333, entonces tenemos 2,3333 más 4 sobre 2,3333 nos da este valor. Entonces, si hacemos la diferencia, no tenemos todavía la condición de error, pero ¿qué empezamos a observar? Fíjense, la primera nos dio cercano al límite inicial A. La otra nos dio cercano al límite final B. La siguiente iteración vuelvo a quedar cercano al valor A. La próxima vuelvo otra vez a quedar cercano al valor B. O sea que está oscilando, siempre va primero a la izquierda, luego a la derecha, primero a la izquierda, luego a la derecha, pero va encajando la raíz hasta que entre dos iteraciones sucesivas encontramos la condición de convergencia. Sí, si ustedes pueden observar, es más lenta la convergencia, pero hay convergencia a la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué hay convergencia? Nos lo aseguró el teorema de convergencia, de que como encontrábamos una sucesión que iba a converger a la raíz alfa, dado que nuestra función cumplió las tres condiciones. Ahora, ¿qué es lo que nos aclara esta conclusión importante que está tomada del libro de análisis numérico de Gerald Whitler? En la página 58 nos aclara que cuando tenemos una función como la que hemos trabajado en el punto B, que si tenemos una función con pendiente positiva y menor a 1, hay convergencia monótona de la raíz, de la sucesión a la raíz. Mientras que si tenemos en una derivada, cuando sacamos la derivada que tiene pendiente negativa, su valor es menor a 1, entonces hay convergencia oscilante de la sucesión hacia la raíz. Fíjense en dónde vemos nosotros esto. Acá la derivada nos dio valores negativos. A eso se refiere este punto, que la pendiente de la curva es negativa, mientras que en el otro gráfico nos dio la derivada valores positivos. Por eso es que hay convergencia monótona cuando nos da la derivada valores positivos.
Bueno, y si tuviéramos gráficas semejantes, la convergencia de la sucesión es más rápida si la pendiente de la curva está más próxima a cero. O sea que entre dos que tengan igual signo, voy a tener menor número de iteraciones que realizar en la medida en que la gráfica de la derivada ante dos de igual signo, o sea, otra que también nos hubiera dado con pendiente positiva, con valores entre -1 y 1 y que hubiera cumplido también las condiciones primeras del teorema de convergencia, las dos primeras, sería más rápido en convergencia aquella función donde la derivada sea más próxima a cero en valor absoluto.